Hay voces que no cantan. Lloran. Voces que nacieron del dolor tan profundo que cuando salen al mundo, la gente las confunde con alegría. Juan Gabriel tenía esa voz. Una voz que en cada nota escondía una cicatriz, en cada verso guardaba un secreto, y en cada concierto le decía al mundo exactamente lo que sentía, sin que nadie, absolutamente nadie, llegara a entender del todo lo que estaba diciendo. Durante 40 años, el hombre más querido de México parado ante millones de personas con su traje bordado, sus brazos abiertos y esa sonrisa que parecía fabricada para dar esperanza. Vivió una existencia paralela que el público nunca vio. No era una mentira. Era una armadura. Construida ladrillo a ladrillo desde la infancia, reforzada con cada golpe que la vida le dio, y pintada por fuera con lentejuelas y canciones para que nadie pudiera ver las grietas que había debajo. Pocos artistas en la historia de América Latina alcanzaron lo que Juan Gabriel alcanzó. Más de 1000 canciones compuestas. Estadios llenos en cada rincón del continente. Discos que se vendieron por decenas de millones. Una presencia escénica que hacía llorar a hombres que juraban no llorar jamás, y que hacía cantar a mujeres que no recordaban la última vez que habían sentido algo tan verdadero. Era un fenómeno que no se explicaba solo con talento. Era algo más profundo. Algo que venía de un lugar que él mismo tardó décadas en comprender. Pero detrás del hombre de los reflectores existía otro hombre. Uno que dormía solo en habitaciones de hotel sin importar cuánta gente lo rodeara. Uno que tenía hijos que el mundo no conocía, amores que nunca pudo nombrar en voz alta, y una historia de infancia tan brutal que cuando alguien se la preguntaba directamente, él cambiaba el tema con una carcajada o con una canción. Porque Juan Gabriel aprendió muy temprano que mostrar el dolor era un lujo que los pobres no podían darse. Y él había sido muy, muy pobre. Esta no es la historia del ídolo. Es la historia del niño que lo creó. Del hombre que lo sostuvo. Y del silencio que lo acompañó hasta el último día de su vida. Quédate. Porque lo que Juan Gabriel jamás dijo en una entrevista, lo dijo en cada canción que escribió. Y hoy, por fin, vamos a escucharlo de verdad. Vamos a entrar a los cuartos que mantuvo cerrados. A los años que nadie fotografió. A las noches en que el hombre más festejado de México se quedaba solo con todo lo que no podía decirle al mundo. Porque detrás de cada artista que hace bailar a millones hay siempre una historia que no baila. Una historia que se arrastra. Que pesa. Que sobrevive en silencio mientras el espectáculo continúa afuera. Y la historia de Juan Gabriel es exactamente esa. La historia de un hombre que aprendió a transformar cada herida en canción, cada pérdida en melodía, cada secreto en verso. Un hombre que le dio al mundo todo lo que tenía, excepto la verdad completa de quién era. El 7 de enero de 1950, en Parácuaro, Michoacán, nació Alberto Aguilera Valadez. No Juan Gabriel. Todavía no. Ese nombre llegaría después, inventado como tantas otras cosas en su vida, construido sobre las ruinas de una infancia que no le dio casi nada excepto hambre, soledad y una sensibilidad tan afilada que dolía solo con rozarla. Era el menor de 10 hijos en una familia donde el espacio era un privilegio y la comida una negociación diaria. Ser el último en llegar significaba ser el primero en sobrar. Y esa lección, aprendida antes de tener palabras para nombrarla, lo acompañó toda la vida. Su padre, Gabriel Aguilera, era un hombre de campo con más hijos que paciencia, más deudas que sueños, y una tendencia a desaparecer que con el tiempo se volvió permanente. Llegaba a casa oliendo a tierra y a cansancio, dejaba lo poco que traía sobre la mesa y volvía a irse antes de que alguno de sus hijos pudiera retenerlo con una mirada o una pregunta. Era un hombre presente en el cuerpo y ausente en todo lo demás. El tipo de presencia que duele más que la ausencia porque te obliga a ver exactamente lo que no tienes. Su madre, Victoria Valadez, cargaba con todo. Con los hijos, con la casa, con la pobreza, y con la certeza silenciosa de que la vida no iba a mejorar sola. Era una mujer de esas que no se quejan porque no tienen tiempo para quejarse, que trabajan desde antes de que amanezca hasta después de que oscurezca. Y que al final del día todavía encuentran cómo darle a cada hijo la ilusión de que todo va a estar bien. Alberto la observaba con esa intensidad particular que tienen los niños que sienten demasiado. La observaba y aprendía. Aprendía que el amor no siempre tiene la forma que uno espera. Que a veces el amor tiene la forma del sacrificio silencioso y de las manos siempre ocupadas. Alberto era diferente desde pequeño y todos en su familia lo sabían.
Mientras sus hermanos corrían y peleaban y hacían el ruido natural de los niños que no tienen otra preocupación que ser niños, él observaba. Se quedaba quieto en un rincón absorbiendo todo lo que pasaba a su alrededor con una atención que parecía impropia de su edad. La música le hacía algo que ninguna otra cosa le hacía. Le ordenaba el mundo. Le daba un lenguaje para las emociones que todavía no tenía palabras para describir. A los 5 años ya tarareaba melodías completas que había escuchado una sola vez en la radio de un vecino. A los 6 ya inventaba sus propias letras, aunque nadie a su alrededor entendiera bien qué significaba eso ni hacia dónde apuntaba. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo. El día que Alberto Aguilera aprendió la lección más dura de su vida. La lección que nunca olvidó. La que se coló en cada canción que escribió durante las siguientes 6 décadas sin que el mundo supiera de dónde venía. Su madre tomó una decisión. No podía sostener a todos sus hijos. Y Alberto, el más pequeño, el más sensible, el que más necesitaba, fue el que tuvo que irse. Lo llevaron al internado Escuela de Mejoramiento Social para Menores en Ciudad Juárez. Un nombre largo y frío para un lugar que en la memoria del niño quedó grabado con una sola imagen. La imagen de su madre alejándose por un pasillo y no volviendo la cabeza. Tenía 5 años. 5 años y una maleta pequeña y el silencio más grande que había conocido en su vida. El internado no era un lugar cruel en el sentido que uno imagina cuando escucha esa palabra. No había monstruos visibles ni castigos brutales ni oscuridad deliberada. Había algo peor. Había indiferencia. La indiferencia sistemática de una institución que procesaba niños como si fueran expedientes, que los alimentaba y los vestía y los mantenía vivos sin preguntarse jamás cómo estaban por dentro. Para Alberto, acostumbrado a la calidez ruidosa de una familia numerosa aunque pobre, aquella frialdad institucional fue un golpe del que tardó mucho tiempo en recuperarse. Nadie preguntaba cómo estabas. Nadie se sentaba a tu lado cuando llorabas. Nadie llegaba a apagar la luz cuando tenías miedo en la oscuridad. Creció entre niños rotos como él. Niños que habían llegado ahí porque sus familias no podían o no querían cargar con ellos. Niños que aprendieron muy rápido que llorar no servía de nada porque nadie venía a consolarte. Que preguntar cuando regresabas a casa era una pregunta mejor no hacer porque la respuesta siempre dolía más que el silencio. Que la única manera de sobrevivir era encontrar algo dentro de uno mismo que nadie pudiera quitarte. Algo que fuera completamente tuyo aunque vivieras en un lugar donde nada te pertenecía. Alberto encontró ese algo muy pronto. En el internado había un piano viejo, desvencijado, con algunas teclas que ya no respondían bien y una tapa que chirriaba cuando la levantabas. Era un instrumento que nadie cuidaba y que casi nadie tocaba porque casi nadie sabía cómo. Alberto se sentaba ahí cada vez que podía, en los ratos libres, en las tardes largas cuando el tiempo no pasaba, y tocaba. Sin que nadie le enseñara. Sin partitura ni método. Solo con el oído y con esa inteligencia musical que parecía haber nacido con él y que ninguna circunstancia había podido apagar. Los otros niños al principio se burlaban. Le decían que era raro, que estaba perdiendo el tiempo, que eso no servía para nada. Después, sin que ninguno lo admitiera abiertamente, empezaban a quedarse cerca cuando él tocaba. Primero uno, luego dos, luego un pequeño grupo que se reunía alrededor del piano sin saber exactamente por qué pero sin poder evitarlo. Y Alberto, por primera vez desde que su madre se había alejado por ese pasillo, entendió algo fundamental. La música podía hacer lo que él solo no podía. Podía detener a la gente. Podía obligarla a quedarse aunque no tuviera ninguna otra razón para hacerlo. Esa fue su primera gran revelación. La música era poder. No el poder de los que gritan sino el poder silencioso de los que saben tocar algo dentro de los demás que esos mismos no saben tocar solos. Y ese poder, una vez descubierto, nunca lo soltó. Su madre lo visitaba de vez en cuando. Las visitas eran cortas e incómodas, llenas de silencios que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Victoria lo miraba con una mezcla de culpa y alivio que Alberto percibía sin poder nombrarla todavía. Él nunca le reclamó nada en esas visitas. Nunca en su vida adulta habló mal de ella en público. Pero esa herida, la herida del niño dejado atrás, la herida del pasillo y la maleta pequeña, nunca cerró del todo. Vivió en él como un zumbido constante de fondo. Y décadas después, cuando escribía canciones sobre el abandono, sobre el amor que se va sin explicación, sobre las madres y los hijos y las despedidas que no se eligen, siempre estaba escribiendo sobre ese mismo pasillo.
Sobre esa misma maleta. Sobre los 5 años que tenía cuando aprendió que quedarse solo no era solo una posibilidad. Era algo que ya le había pasado. Ciudad Juárez en los años 60 no era una ciudad para soñar. Era una ciudad para sobrevivir. Frontera dura, calles polvorientas, una economía construida sobre el esfuerzo de gente que cruzaba de un lado al otro buscando algo mejor y casi nunca lo encontraba en la forma que había imaginado. Las oportunidades existían pero tenían dueño y ese dueño rara vez era alguien que hubiera llegado de abajo. Para los que llegaban de abajo, la ciudad ofrecía trabajo duro, noches largas y la posibilidad siempre presente de que el esfuerzo de toda una vida no fuera suficiente. Cuando Alberto Aguilera salió del internado siendo adolescente, llegó a esas calles sin dinero, sin contactos y sin nadie esperándolo. Llegó con lo mismo con lo que había llegado al internado años antes. Una maleta pequeña y una certeza que no sabía todavía cómo defender pero que tampoco estaba dispuesto a abandonar. La música era lo único que tenía. Y tenía que ser suficiente. Empezó a cantar en los lugares donde se le permitía. Restaurantes modestos donde la gente comía sin mirarlo. Esquinas donde los transeúntes pasaban de largo con la prisa de quien tiene a dónde ir y no tiene tiempo para detenerse frente a un muchacho con voz. Centros nocturnos de poca categoría donde el ambiente olía a alcohol barato y a desesperanza acumulada y donde nadie iba a escuchar música sino a olvidar lo que le pesaba. Alberto cantaba igual en todos esos lugares. Con todo. Como si cada actuación fuera la última. Como si en cada canción estuviera apostando algo que no podía permitirse perder porque en realidad no tenía nada más que apostar. Fue en esas calles y en esas noches donde comenzó a formarse el personaje. No de manera calculada ni con una estrategia pensada de antemano. De manera necesaria. Alberto Aguilera era un joven sin estudios formales. Con una historia que no inspiraba confianza en los que tomaban decisiones y con un físico que no correspondía a los cánones de lo que debía ser un ídolo según los criterios de la industria musical de esa época. Pero cuando abría la boca algo cambiaba en el espacio. El aire cambiaba. La gente que no pensaba quedarse se quedaba. Y eso, aunque no pagara las cuentas todavía, era suficiente para seguir intentándolo un día más. Sin embargo, la ciudad también tenía su lado más oscuro y Alberto, joven y vulnerable y sin nadie que lo protegiera, se acercó demasiado a ese lado en algún momento. A los 17 años fue detenido bajo cargos de robo. Él siempre negó los hechos. Siempre dijo que había sido una confusión, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Que la injusticia de los que no tienen nombre ni dinero para defenderse lo había atrapado sin que él hubiera hecho nada para merecerlo. Puede que fuera verdad. Puede que no lo fuera completamente. Lo que sí es cierto es que pasó tiempo encerrado en el tutelar para menores y que esa experiencia lo marcó de una manera que nunca discutió en profundidad con nadie. Lo guardó. Lo procesó en silencio. Y esperó el momento de convertirlo en algo que el mundo pudiera escuchar sin saber exactamente de dónde venía. Cuando salió tenía una decisión clara. Tenía que irse. Tenía que convertirse en alguien más. Alberto Aguilera pertenecía a ese pasillo, a ese internado, a esas rejas. Necesitaba un nombre nuevo. Uno que pudiera empezar de cero. La Ciudad de México en los años 70 era una bestia hambrienta que devoraba sueños con la misma facilidad con que los fabricaba. Millones de personas llegaban cada año buscando lo mismo que Alberto buscaba. Un lugar en el mundo. Una oportunidad. Una voz que alguien estuviera dispuesto a escuchar más allá de las esquinas y los restaurantes de mala muerte. La mayoría regresaba derrotada después de meses o años de intentarlo. Los que se quedaban aprendían rápido que la ciudad no regalaba nada y que cada puerta tenía un precio que no siempre se pagaba con dinero. Alberto llegó con poco dinero, mucha determinación y una carpeta de canciones escritas a mano en cuadernos baratos que había llenado durante años en el internado y en las noches de Juárez. Canciones que todavía no tenían nombre de autor definitivo porque él todavía estaba construyendo ese autor. Canciones que hablaban de cosas que había vivido de maneras que el mundo pudiera reconocer sin que el mundo supiera que eran literales. El abandono disfrazado de desamor. La soledad disfrazada de libertad. El dolor disfrazado de melancolía romántica. Los primeros meses en la capital fueron brutales de una manera silenciosa. Tocó puertas de disqueras que no lo recibieron o que lo recibieron con la amabilidad fría de quien descarta algo sin ni siquiera mirarlo bien. Dejó demos en recepciones donde nadie los escuchó.
Durmió en cuartos compartidos donde el olor a humedad se mezclaba con el de la frustración colectiva de todos los que ahí soñaban. Comió lo mínimo. Caminó lo máximo para ahorrar en transporte. Y siguió componiendo porque era lo único que no le costaba nada y que al mismo tiempo valía todo lo que tenía. Fue en ese periodo de búsqueda y de golpes cuando conoció personas que vieron en él algo que los ejecutivos de las disqueras no habían querido ver. No solo talento en bruto sino determinación. La clase de determinación que no viene del ego sino del hambre real. De haber dormido mal demasiadas noches. De tener muy claro lo que significaba no lograrlo porque ya se había vivido esa versión de la historia y no había manera de volver a ella. Con esos contactos empezó a moverse en los circuitos de la noche capitalina. Cabarets, centros nocturnos, fiestas privadas donde los artistas sin nombre buscaban una oportunidad frente a gente que tal vez conocía a alguien que conocía a alguien que podía abrir una puerta. Alberto se movió en ese mundo con una habilidad que sorprendía a los que lo observaban. Sabía leer a la audiencia con una precisión que no había aprendido en ninguna escuela sino en las esquinas de Juárez cantando para gente que no quería escucharlo. Sabía qué canción poner en qué momento. Sabía cuándo dar más y cuándo guardarse algo para el final. Sabía, sobre todo, cómo hacer que cada persona en un cuarto sintiera que esa canción había sido escrita específicamente para ella. Y fue en uno de esos circuitos nocturnos de la capital, entre el humo y el ruido y las luces de colores que transformaban cualquier espacio en algo que parecía más glamoroso de lo que era, donde una mujer con poder real en la industria lo escuchó cantar. Y en 30 segundos tomó una decisión que Alberto había estado esperando toda su vida sin saber exactamente qué forma tendría cuando llegara. La mujer que cambió su destino se llamaba Enriqueta Vargas. No era una figura de primera plana en la industria musical mexicana, pero tenía algo que en ese mundo vale más que la fama pública. Tenía contactos. Tenía el oído entrenado de alguien que ha escuchado a cientos de artistas y sabe distinguir en los primeros compases lo que tiene vida real de lo que solo suena bien en un cuarto pequeño. Y cuando escuchó a Alberto Aguilera aquella noche, supo que estaba frente a algo que no se encontraba todos los días. Lo que siguió fue el proceso de transformación más importante de su vida. No el más espectacular ni el más celebrado. El más importante. Porque antes de que hubiera discos ni conciertos ni portadas de revistas, hubo un nombre. Y ese nombre fue el primer acto de creación deliberada de quien se convertiría en el artista más querido de México. La historia del nombre tiene varias versiones y probablemente ninguna es completamente exacta porque Juan Gabriel construyó su mitología personal con la misma libertad creativa con que construía sus canciones. Algunos dicen que Juan era en honor a un hombre del internado que había sido amable con él cuando casi nadie lo era. Gabriel, por su padre ausente, como un gesto ambiguo que era al mismo tiempo homenaje y despedida. Otros dicen que simplemente le sonó bien. Que cuando lo decía en voz alta sentía que pertenecía a alguien más grande que Alberto Aguilera. Que tenía el peso que su historia merecía y que su nombre real no había podido darle nunca. Lo que sí es cierto es que con ese nombre nuevo grabó su primer sencillo en 1971. Se llamaba No Tengo Dinero. Y fue un golpe directo al corazón de millones de personas que tampoco lo tenían. No era una canción sofisticada. No tenía arreglos elaborados ni producción costosa ni la pulcritud técnica de los artistas que venían de familias con recursos y habían podido estudiar música en serio. Tenía algo que ningún presupuesto puede comprar. Tenía verdad. La verdad de un hombre que había conocido la pobreza desde adentro, que había dormido con ella, que la había olido en la ropa heredada y en el silencio de las noches del internado. Una verdad que la gente reconocía de manera inmediata y visceral porque era también la suya. El éxito fue inmediato y desconcertante para todos excepto para él. Para Juan Gabriel el éxito no fue una sorpresa sino una confirmación. La confirmación de algo que había sabido desde niño, desde aquellas tardes en el piano roto del internado cuando los otros niños dejaban de hacer lo que estaban haciendo para quedarse escuchando sin saber por qué. La música tenía ese poder. Y él tenía esa música. Lo que no había tenido hasta ese momento era alguien dispuesto a dejar que el mundo la escuchara. Pero el éxito también trajo algo que no había anticipado del todo. La exposición. De repente había preguntas. Periodistas que querían saber quién era. Entrevistas en radio y televisión donde la imagen importaba tanto como la voz. Y con toda esa atención llegó algo que se convertiría en el tema más constante y más pesado de su vida pública. Las preguntas sobre quién era Juan Gabriel en realidad. No el artista. El hombre.
Desde los primeros años de fama Juan Gabriel fue un enigma deliberado y magistralmente construido. Había algo en su forma de moverse en escena que desafiaba todas las categorías que la sociedad mexicana de los años 70 tenía muy claramente definidas y muy celosamente guardadas. Era extravagante en un mundo que premiaba la sobriedad masculina. Era físicamente expresivo en un ambiente donde la emoción desbordada se consideraba debilidad o se asociaba con categorías que la gente prefería no nombrar directamente. Usaba trajes bordados y colores intensos y gesticulaba con los brazos abiertos como si quisiera abrazar a las 12,000 personas que llenaban el auditorio todas al mismo tiempo. Y México no sabía exactamente qué hacer con todo eso. Las preguntas sobre su sexualidad comenzaron casi al mismo tiempo que comenzó su fama. Primero en voz baja entre el público. Luego en columnas de chismes que insinuaban sin afirmar porque afirmar tenía consecuencias legales que los periodistas preferían evitar. Luego en entrevistas directas donde los conductores intentaban atraparlo con preguntas formuladas de maneras que parecieran inocentes pero que no lo eran en absoluto. Y Juan Gabriel las esquivaba todas con una habilidad que con el tiempo se volvió parte de su leyenda personal. Una habilidad construida sobre años de práctica y sobre la sabiduría particular de alguien que ha aprendido que la mejor defensa no es la negación sino la ambigüedad perfectamente mantenida. Su respuesta más famosa, la que se convirtió en parte del folclore cultural mexicano y que se repitió en 1000 contextos diferentes durante décadas, era siempre la misma. Lo que se ve no se pregunta. Una frase de 4 palabras que decía todo sin decir nada. Que protegía y revelaba al mismo tiempo. Que dejaba a cada persona libre de interpretar lo que quisiera mientras él seguía siendo exactamente lo que era sin tener que defenderlo ante nadie. Esa ambigüedad calculada, lejos de dañar su carrera, la protegió de maneras que quizás él mismo no había anticipado completamente cuando comenzó a construirla. Sus canciones hablaban de amor de una manera tan universal, tan deliberadamente despojada de género específico, que cualquiera podía apropiárselas con la misma intensidad. El hombre que lloraba por una mujer y la mujer que lloraba por un hombre cantaban las mismas canciones de Juan Gabriel con el mismo desgarro en la voz. Sus letras no decían ella ni él. Decían tú. Y ese tú era el espacio donde cada quien ponía su propia historia. Pero esa arquitectura tenía un costo que solo él conocía desde adentro. El costo de vivir durante 40 años en el espacio estrecho entre lo que uno es y lo que el mundo acepta que uno sea. El costo de dar entrevistas interminables respondiendo preguntas sobre el amor sin poder hablar nunca del amor que realmente conocía. El costo de escribir canciones desde un lugar profundamente personal y tener que ver cómo el mundo las interpretaba desde un lugar completamente diferente sin poder corregirlo. Sin poder decir esperen, no están escuchando bien, hay más aquí de lo que creen. Quienes lo conocieron de cerca y hablaron después de su muerte describen a un hombre que en privado era completamente distinto al personaje público. Más callado. Más reflexivo. Con capacidad para conversaciones largas y profundas sobre espiritualidad, sobre el sentido de la vida, sobre las preguntas que nadie puede responder pero que tampoco puede dejar de hacerse. Un hombre que leía, que pensaba, que sentía con una intensidad que el personaje del showman desbordante no alcanzaba a contener. Y esa distancia permanente entre el hombre real y el personaje construido para protegerlo fue quizás la carga más pesada que Juan Gabriel cargó en silencio durante toda su vida. En 1990 Juan Gabriel hizo algo que nadie esperaba y que cambió de manera permanente la conversación pública sobre quién era. Reconoció a un hijo. Se llamaba Iván Aguilera. Tenía varios años de vida y hasta ese momento había existido en el silencio cuidadoso y deliberado que Juan Gabriel mantenía alrededor de todo lo que consideraba verdaderamente suyo y por lo tanto verdaderamente vulnerable. El reconocimiento de Iván abrió una puerta que no volvería a cerrarse completamente. Con el tiempo el mundo fue descubriendo que Juan Gabriel había construido una familia paralela a su imagen pública. Una familia numerosa y compleja, llena de nombres e historias que él había protegido con la misma determinación con que protegía todo lo que amaba. Además de Iván estaban Javier, Jean Gabriel y Hans. 4 hijos reconocidos. 4 vidas que habían crecido en el perímetro de una fama que los exponía sin haberlos preparado del todo para esa exposición. 4 personas que llevaban el peso de un apellido que no era exactamente un apellido sino una leyenda, una expectativa, una historia que los antecedía en cualquier cuarto al que entraran. La pregunta que el público se hizo de manera casi inevitable fue la misma que Juan Gabriel nunca respondió directamente. ¿Quiénes eran las madres? En algunos casos hubo nombres que circularon con mayor o menor fundamento en la prensa. En otros el silencio fue absoluto y permanente.
Y él, fiel a ese estilo suyo de dar exactamente la información que consideraba necesaria y no un gramo más, nunca amplió lo que no quería ampliar. Sus hijos existían. Los amaba. El resto era privado y lo privado era sagrado. Esa actitud generó reacciones muy diferentes según quien la mirara. Había quienes admiraban su capacidad para mantener separadas las esferas de su vida con una disciplina que en la era de la sobreexposición mediática resultaba casi anacrónica. Quienes veían en esa discreción una forma de dignidad genuina. Pero también había quienes cuestionaban si esa misma discreción no era en realidad una forma de negación prolongada. Una manera de construir una vida compleja sin tener que responder públicamente por ninguna de sus partes. Lo cierto es que Juan Gabriel fue un padre presente de maneras que no siempre fueron visibles desde afuera. Sus hijos lo acompañaban en giras, vivían en sus propiedades, recibían una educación que él supervisaba de manera personal y directa. El dinero que generaba su carrera fluía hacia ellos de manera constante y generosa. No era el padre ausente que él mismo había tenido. Era en muchos sentidos la corrección deliberada y consciente de esa herida original. El niño que había sido dejado atrás con una maleta pequeña construyó para sus propios hijos un mundo donde el abandono no fuera una posibilidad que tuvieran que contemplar. Pero la corrección nunca es perfecta y los hijos de Juan Gabriel crecieron también en la sombra de un padre que era simultáneamente uno de los hombres más famosos de América Latina y uno de los más herméticos. Un padre que los amaba profundamente pero que les había heredado sin proponérselo el peso de tener que vivir con una historia más grande que cualquiera de ellos. Una historia que no habían elegido y de la que nunca podrían completamente desligarse. Hay un momento en la carrera de Juan Gabriel que muchos consideran su cima absoluta y que dice más sobre quién era y de dónde venía que cualquier número de discos vendidos o estadios llenados. No fue la grabación de un álbum específico aunque grabó muchos que se convirtieron en monumentos de la música popular latinoamericana. No fue la conquista de un mercado particular aunque los conquistó todos. Fue una noche de 1990 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes es el templo oficial de la cultura mexicana. Sus paredes han albergado a los grandes de la ópera, del ballet, de la música clásica y contemporánea de prestigio académico. Es un espacio que durante décadas mantuvo una distancia aristocrática respecto a la música popular. Como si la emoción directa y sin mediaciones intelectuales que esa música ofrecía fuera de alguna manera inferior al arte que requería formación especializada y distancia crítica para ser apreciado correctamente. Que Juan Gabriel actuara ahí no fue un concierto. Fue una declaración política y cultural de las más potentes que la música mexicana ha producido. Una declaración de que la música que venía de las calles, del dolor real, de la experiencia vivida sin filtros académicos, tenía exactamente el mismo derecho a estar en ese escenario que cualquier otra forma de expresión artística. Y él lo demostró de la única manera que sabía demostrar las cosas. Llenando el lugar. Haciendo llorar a personas que habían ido preparadas para no llorar. Cantando con una entrega tan total y tan desnuda que dejó sin argumentos a todos los que todavía creían que lo popular era sinónimo de superficial. Esa primera noche se convirtió en leyenda inmediatamente. Y Juan Gabriel la repitió. No una vez sino 9 veces a lo largo de su carrera. 9 presentaciones en el Palacio de Bellas Artes. Un récord que no ha sido igualado y que probablemente no será igualado porque requiere no solo talento sino una posición cultural única que tarda toda una vida en construirse. Pero lo que casi nadie sabe es lo que pasó antes de esa primera noche histórica. Los ensayos donde exigía perfección absoluta a sus músicos y a sí mismo con una intensidad que los que trabajaban con él describían como algo entre la inspiración y el miedo. Las noches sin dormir repasando cada detalle, cada transición, cada momento donde el espectáculo podía ganar o perder al público. El miedo real, confesado solo a los más cercanos con esa honestidad que reservaba para los espacios donde nadie lo estaba grabando. De no estar a la altura de un escenario que representaba algo mucho más grande que un concierto. Era el niño del internado parado frente al templo de la cultura oficial. Y por un momento, solo por un momento fugaz, ese niño sintió que quizás no pertenecía ahí. Que quizás había límites que el talento solo no podía cruzar. Que quizás había puertas que seguían cerradas para los que habían llegado de donde él había llegado. Pero entonces salió al escenario. Y todo lo demás desapareció. A lo largo de su carrera Juan Gabriel compuso canciones para casi todos los grandes de la música en español y en ese proceso construyó una red de colaboraciones que definió el sonido de varias décadas de música latinoamericana.
Para Rocío Dúrcal, cuya voz encontró en sus rancheras una segunda vida que transformó a ambos. Para Lupita D'Alessio. Para Isabel Pantoja. Para una lista que se extiende tanto que enumerarla completamente sería imposible en cualquier formato que no fuera un libro. Pero la relación con Rocío Dúrcal merece detenerse porque fue algo cualitativamente diferente a una colaboración profesional exitosa. Fue una alianza de almas. Una de esas raras conjunciones donde dos artistas se encuentran en el momento exacto y con la disposición exacta para crear algo que ninguno de los dos hubiera podido crear por separado ni con ningún otro colaborador. Cuando comenzaron a trabajar juntos a finales de los años 70 ninguno sabía que estaban construyendo algo que duraría décadas y que definiría la manera en que el mundo entendería la canción ranchera moderna. Juan Gabriel escribía para ella con una especificidad que asombraba a los músicos que los rodeaban. No canciones genéricas que cualquier voz femenina pudiera cantar. Canciones diseñadas para la textura particular de la voz de Rocío, para la manera en que ella fraseaba las palabras. Para el espacio emocional específico que ella podía habitar con una naturalidad que muy pocos cantantes tienen y que no puede enseñarse. Y Rocío, por su parte, le daba a sus canciones una dimensión que él solo no podía darles. Las cantaba desde una experiencia femenina auténtica y sin concesiones. Desde una vulnerabilidad que resonaba con millones de mujeres que reconocían en esas letras algo de sus propias historias sin poder explicar exactamente cómo un hombre había podido escribir algo así. Juntos crearon un corpus de trabajo que sigue siendo referencia obligada para cualquiera que quiera entender la música popular latinoamericana del siglo XX. Lo que más sorprendía a quienes los conocían de cerca era la naturaleza de su amistad fuera del estudio. Rocío podía decirle cosas que nadie más se atrevía a decirle. Podía cuestionarlo, desafiarlo, hacerlo reír de sí mismo con esa honestidad afectuosa que solo existe entre personas que se respetan profundamente. Y él la escuchaba de una manera que con casi nadie más se permitía. Sin el escudo del personaje. Sin la ambigüedad calculada. La escuchaba de verdad. Cuando Rocío Dúrcal murió en 2006, Juan Gabriel no habló mucho en público sobre lo que sintió. Pero quienes estuvieron cerca de él en esos días dicen que algo en él cambió de manera visible y permanente. Una de las pocas personas que lo conocía sin el filtro del personaje se había ido. Y esa ausencia dejó un hueco que la fama y los conciertos llenos y los discos de platino no podían llenar de ninguna manera. El dinero llegó en cantidades que el niño de Parácuaro no hubiera podido imaginar en sus años más optimistas. Y Juan Gabriel lo gastó de maneras que, si uno las mira con cuidado, revelan más sobre quién era en realidad que cualquier entrevista que haya dado en 40 años de carrera pública. Compró propiedades. Muchas y en distintos lugares. En México, en Estados Unidos, en otros países. No como inversión calculada con la frialdad del hombre de negocios que diversifica su portafolio, sino como una necesidad casi física de garantizar que nunca más, bajo ninguna circunstancia imaginable, volvería a quedarse sin un lugar al que llamar hogar. El niño que había dormido en el internado sin poder elegir nada de su entorno, sin tener un espacio que fuera realmente suyo, se convirtió en un hombre que necesitaba tener múltiples espacios propios de manera simultánea. Que necesitaba saber que la puerta siempre estaría ahí, abierta para él, sin que nadie pudiera cerrársela porque era su puerta y nadie podía quitársela. Gastó en su familia con una generosidad que los que lo rodeaban describían como extraordinaria y que a veces rozaba la imprudencia financiera. En sus hijos, en su madre mientras vivió, en hermanos y sobrinos y una red amplia de personas cercanas que dependían de él de maneras que él conocía y aceptaba conscientemente. Había quienes se aprovechaban de esa generosidad. Él lo sabía. Lo veía con claridad. Pero prefería ser defraudado de vez en cuando a convertirse en el hombre cerrado y desconfiado que la pobreza podría haberlo vuelto si hubiera dejado que lo formara de esa manera. Gastó también en su tierra en el sentido más literal y más poderoso. En Parácuaro y en otras comunidades construyó lo que los gobiernos locales no habían construido o no habían querido construir. Escuelas, infraestructura básica, espacios públicos. Lo hacía sin conferencias de prensa ni discursos ni la necesidad de que alguien le pusiera el nombre en una placa. Lo hacía porque podía hacerlo y porque recordaba con precisión lo que era no tener esas cosas. Porque en algún lugar de sí mismo seguía siendo el niño de Parácuaro que merecía más de lo que el mundo le había dado y que ahora tenía la posibilidad de darle ese más a otros niños en la misma situación. Pero el dinero también trajo conflictos prolongados y agotadores. Batallas con disqueras que consideraban que su participación en las ganancias no reflejaba el valor real de lo que él producía.
Disputas por derechos que se extendieron por años y que lo obligaron a invertir energía y tiempo y recursos legales en peleas que lo cansaban de una manera que los conciertos de 3 horas no lo cansaban. Juan Gabriel entendió temprano que el control creativo y el control económico eran inseparables. Que regalar uno era arriesgar el otro. Y peleó por ambos con la misma tenacidad silenciosa con que había peleado por todo lo demás en su vida. En los últimos años de su vida Juan Gabriel vivía principalmente en Santa Fe, Nuevo México. Una ciudad tranquila, de luz clara y cielos amplios, lejos del ruido permanente de la Ciudad de México y de la exposición constante que esa ciudad representaba para alguien de su nivel de reconocimiento. En una propiedad grande donde podía moverse con la libertad que la fama le había quitado durante décadas, recibía a sus hijos, componía cuando la inspiración llegaba. Pasaba tardes largas en el estudio que había construido específicamente para no tener que desplazarse cuando una idea aparecía a las 2 de la mañana y necesitaba ser capturada antes de que desapareciera. Quienes lo visitaron en ese periodo describen a un hombre en una paz diferente a la que había tenido en sus años de mayor actividad. No la paz de quien ha resuelto todos sus conflictos internos, porque esa clase de paz no existe para nadie que haya vivido lo que él vivió, sino la paz más modesta y más real de quien ha aprendido a vivir con sus contradicciones sin que éstas lo paralicen. Un hombre que por las mañanas caminaba despacio por los jardines de su propiedad y que por las noches se sentaba al piano no para producir sino simplemente para tocar. Para recordar por qué había empezado. Para reencontrar al niño del internado que descubrió que la música podía hacer que la gente se quedara. Pero también era un hombre cuya salud se había deteriorado de maneras que él minimizaba públicamente con esa capacidad suya para quitarle peso a lo que amenazaba con aplastarlo. Los años de giras interminables, de conciertos que duraban 3 horas o más, de una exigencia física que hubiera agotado a personas 20 años más jóvenes, habían dejado su huella en un corazón que había trabajado demasiado durante demasiado tiempo. Problemas cardíacos que manejaba con medicamentos y con la negativa sistemática a reducir un ritmo de trabajo que era también su manera de sentirse vivo y necesario. Hubo rumores durante esos años. Rumores de que había muerto que circularon con tal fuerza en redes sociales que llegaron a generar cobertura internacional antes de ser desmentidos. Juan Gabriel los respondía con humor, con esa habilidad suya para transformar lo amenazante en algo que la gente pudiera reír. Aparecía en entrevistas, cantaba, sonreía. Como siempre. Como si el tiempo no tuviera el mismo poder sobre él que sobre los demás. Pero en el círculo íntimo de las personas que realmente lo conocían había una conciencia creciente de que Juan Gabriel estaba en la última etapa de un viaje que había comenzado en Parácuaro décadas antes. Que el niño que había llegado al mundo sin espacio propio estaba preparándose, a su manera particular y silenciosa, para irse. Lo que nadie sabía era cuándo. Y lo que nadie anticipaba completamente era que cuando llegara el momento, llegaría en medio de la música. Como si no hubiera podido ser de otra manera para un hombre cuya vida entera había sido música desde el principio hasta el final. El 28 de agosto de 2016 Juan Gabriel murió en Santa Mónica, California. Tenía 66 años. La causa oficial fue un infarto al miocardio. Estaba en medio de una gira de conciertos que había comenzado con el éxito de siempre, con estadios llenos y ovaciones que duraban minutos y esa entrega escénica total que había definido cada actuación de su vida desde las esquinas de Ciudad Juárez hasta los escenarios más grandes del continente. La noticia tardó horas en confirmarse oficialmente porque nadie quería creerla. Las redes sociales se llenaron primero de incredulidad expresada en mayúsculas y signos de exclamación, luego de dolor. Luego de ese tipo específico de duelo colectivo que solo ocurre cuando muere alguien que ha estado presente en los momentos más íntimos de millones de personas. No como figura pública distante sino como voz. Como la voz que sonaba en la cocina de tu abuela mientras ella cocinaba los domingos. En el coche de tu madre en los viajes largos. En la fiesta donde conociste a alguien que cambió tu vida. En el cuarto donde lloraste algo que no podías contarle a nadie más. En México la reacción fue de luto nacional en el sentido más profundo del término. No declarado oficialmente mediante decreto sino vivido de manera colectiva y espontánea de una forma que pocas figuras culturales han generado en la historia del país. La gente se reunió sin que nadie la convocara en plazas y esplanadas y esquinas para cantar sus canciones. No como homenaje organizado con logística y permisos sino como necesidad. Como si cantar juntos en voz alta fuera la única manera posible de procesar algo demasiado grande para cargarlo en silencio y en soledad. Sus hijos aparecieron en los medios con el rostro descompuesto por un dolor que ninguna preparación del mundo hubiera podido mitigar.
Habían perdido a su padre. Pero también habían perdido al centro gravitacional que organizaba sus vidas y que los mantenía conectados entre sí a través de su presencia y de su voluntad de mantenerlos unidos. Sin ese centro todo se volvió más complicado de manera inmediata. Las disputas comenzaron antes de que el duelo tuviera tiempo de asentarse. La muerte de Juan Gabriel no fue solo el fin de una vida extraordinaria. Fue el comienzo de una batalla larga y dolorosa por su legado. Por sus propiedades. Por sus derechos. Por la custodia legal y moral de lo que había dejado atrás. Una batalla que reveló cuántas tensiones habían existido siempre dentro de ese círculo íntimo que él había mantenido unido durante décadas a través de una combinación de amor genuino, dinero y la fuerza de su personalidad. Y que sin esa fuerza, sin ese dinero administrado por él, sin ese amor canalizándolo todo, tendía naturalmente a fracturarse. Después de su muerte emergieron historias que durante décadas habían permanecido en el ámbito estrictamente privado. Testimonios de personas que habían convivido con él. Revelaciones sobre relaciones que nunca habían sido públicas. Nombres de personas que habían ocupado un lugar central en su vida emocional sin que el mundo supiera de su existencia ni hubiera tenido razones para sospecharla. El caso más comentado y más polarizante fue el de Joaquín Muñoz, un hombre que aseguraba haber sido su pareja durante años y que publicó un libro con sus memorias personales que generó escándalo, debate y una polarización que en sí misma decía todo sobre la manera en que México continuaba procesando la complejidad de la identidad de su artista más amado. Hubo quienes creyeron cada palabra con la intensidad de quien finalmente recibe una confirmación que había esperado durante décadas. Hubo quienes rechazaron el libro sin leerlo como una oportunidad oportunista de capitalizar la muerte de alguien que ya no podía defenderse. Y hubo quienes señalaron que la verdad probablemente vivía en algún lugar intermedio, donde casi siempre vive. Lo que esas revelaciones pusieron sobre la mesa, independientemente de su veracidad específica en cada detalle, fue una pregunta que el público mexicano no había terminado de hacerse en vida de Juan Gabriel. ¿Qué costo personal tuvo para él vivir 40 años en el espacio estrecho entre lo que era y lo que el mundo esperaba que fuera? ¿Qué forma tomó ese costo en su vida cotidiana? En sus relaciones. En las canciones que escribía a las 3 de la mañana cuando nadie lo estaba mirando y no tenía que ser ningún personaje para nadie. Las canciones siempre habían estado ahí como respuesta codificada para quien supiera escucharlas de esa manera. Amor Eterno, escrita para su madre muerta y convertida en el himno del duelo latinoamericano, era también una canción sobre todos los amores que no habían podido ser nombrados en voz alta delante de todo el mundo. Querida con su mezcla particular de ternura y dolor acumulado. Hasta que te conocí con su retrato de alguien que vivió sin saber lo que le faltaba hasta que lo encontró y luego tuvo que aprender a vivir con la conciencia de lo que había perdido. Cada canción era una confesión en clave. Y solo después de su muerte, con la distancia que da el tiempo y la información que da el fin parcial del silencio, fue posible escucharlas de una manera diferente. No mejor ni peor que antes. Solo diferente. Con la conciencia de que detrás de cada nota había una vida completa que el mundo solo había visto en su superficie más brillante y más cuidadosamente construida. Una vida que había sido mucho más rica y mucho más complicada y mucho más solitaria en ciertos aspectos de lo que los reflectores habían permitido ver. Hoy, casi una década después de su muerte, Juan Gabriel sigue siendo una presencia viva en la cultura latinoamericana de una manera que pocos artistas logran mantener después de irse. Sus canciones suenan en bodas y en funerales, en fiestas de 15 años y en cuartos solitarios de madrugada, en la radio del taxi y en los auriculares del adolescente que las descubre por primera vez y siente con esa certeza irracional pero absoluta de los descubrimientos verdaderos que alguien le está hablando directamente a él. A su historia específica. A su dolor particular. A ese amor que todavía no sabe cómo nombrar. Eso no ocurre por accidente ni por nostalgia colectiva ni por la maquinaria de la industria musical que sabe cómo mantener vivos los catálogos de sus artistas más rentables. Ocurre porque Juan Gabriel escribió desde un lugar de verdad tan profunda y tan desnuda que esa verdad trasciende el tiempo y las generaciones. Porque el dolor que vivió y convirtió en música es el mismo dolor que la gente sigue viviendo. Porque el amor que describió, con toda su ambigüedad y su complejidad y su negativa a caber en definiciones simples, sigue siendo el amor que la gente conoce en su propia vida aunque no tenga las palabras para describirlo. Su legado es también una pregunta abierta. Una pregunta que él nunca respondió directamente y que su muerte dejó suspendida en el aire para que cada quien la resolviera como pudiera con los elementos que tuviera disponibles.
¿Es posible ser completamente auténtico cuando el mundo que te rodea no está listo todavía para tu autenticidad? ¿O la única manera de sobrevivir en ese mundo es construir un personaje lo suficientemente grande y lo suficientemente brillante como para proteger al hombre real que vive dentro de él sin que la luz lo consuma? Juan Gabriel eligió el personaje. No por cobardía sino por la sabiduría particular del que ha aprendido muy temprano y de maneras muy concretas que mostrar todo lo que uno tiene es la manera más rápida de perderlo. Que la armadura, aunque pese y aunque a veces impida la respiración, también protege lo que de otra manera estaría expuesto a todo. Que el silencio, aunque duela en los momentos en que uno más quisiera hablar, también preserva lo que importa de las manos de los que no sabrían cuidarlo. Y sin embargo en medio de toda esa protección calculada hubo momentos en que el niño de Parácuaro asomó detrás del personaje. En una entrevista donde la pregunta correcta lo tomó desprevenido y sus ojos se llenaron antes de que pudiera detenerlos. En un concierto donde cantó Amor Eterno con una entrega tan total que la primera fila podía ver que no estaba actuando. En las propias canciones que siempre fueron más honestas que cualquier declaración que hubiera podido hacer frente a una cámara porque en las canciones no había que responder preguntas de seguimiento. Ese niño, el que llegó al internado con una maleta pequeña y aprendió que la música podía hacer que la gente se quedara cuando nada más podía lograrlo, nunca desapareció del todo. Vivió en cada concierto. En cada canción escrita a medianoche. En cada noche en que Juan Gabriel se paró frente a un estadio de 50.000 personas y abrió los brazos como si quisiera abrazarlos a todos al mismo tiempo. Lo que se ve no se pregunta, decía siempre. Pero lo que no se ve también existe. Y a veces, en las canciones de Juan Gabriel, si uno escucha con suficiente silencio y con suficiente honestidad, puede oír todo lo que nunca dijo. Todo lo que guardó durante 40 años con una disciplina extraordinaria. Todo lo que fue más allá del personaje y del traje bordado y de los brazos abiertos sobre el escenario. Un niño que fue dejado atrás. Un hombre que decidió que eso no iba a definirlo. Un artista que convirtió cada herida en canción. Y una voz que sigue sonando porque algunas verdades no necesitan que nadie las confirme para que todo el mundo las reconozca. Eso fue Juan Gabriel. Eso sigue siendo.